Hola, bienvenidos a su canal, donde vamos a estar hablando de la importancia de los tres principales elementos que expresan la tensión entre el enfoque neoliberal y el derecho de la educación con relación a las políticas educativas en Colombia, dando una mirada a Latinoamérica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, con un perfil amplio en temas de educación. Para iniciar, quisiera entonces hablar un poco y entrar en contexto de lo que ha sido el enfoque neoliberal en la educación en Colombia, impulsada principalmente desde la década de los 80 y los 90, en el marco de la globalización y las reformas estructurales promovidas por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Este enfoque se ha caracterizado por priorizar la eficiencia económica, la competitividad y la privatización de los servicios educativos. En el caso nuestro, eso se traduce en políticas que favorecen la descentralización del sistema educativo y promueven la participación del sector privado en la gestión de la educación. Estos cambios han creado una tensión muy clara en el enfoque del derecho a la educación, que busca, en primer lugar, garantizar una educación de calidad, gratuita y equitativa para todos los ciudadanos, tal como aparece en la Constitución de 1994 y, por supuesto, en la Ley General de Educación 115 del mismo año. Ahora me gustaría contarles sobre los tres principios que han generado mayor tensión en cuanto a la globalización y su participación activa en las políticas de educación. Hablamos de privatización, de la desigualdad en el acceso a la educación de calidad y otro no menos importante, la mercantilización de la misma. En primer lugar, me gustaría hablar entonces de la privatización. Esto ha llevado a un aumento en la oferta de las instituciones educativas privadas y al debilitamiento de las públicas, lo que exacerba las brechas de inequidad social. Segundo, la desigualdad en el acceso a una educación que sea de calidad. Esto se manifiesta en las tasas de estudiantes que no tienen acceso a una educación y son preciso esas familias quienes entran en dificultades puesto que asumen los costos de dicha educación. Como una crítica al neoliberalismo, en términos de efectos en el sistema educativo, esas tensiones han generado un sistema altamente segmentado, donde la calidad educativa depende en gran medida de la capacidad económica de las familias, como lo acabo de expresar. Además, se ha debilitado el sentido de la educación como un derecho social, lo que plantea grandes desafíos para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática, no solamente en las grandes ciudades, sino en todos los rincones de nuestra geografía colombiana. Ahora démosle paso a Luisa, una destacada bióloga y especialista en museografía y diseño de exposiciones, con una amplia experiencia en la creación de espacios educativos innovadores que integran el conocimiento científico con técnicas museográficas, además de una sólida trayectoria como líder en comunidades vulnerables. Como activista promueve el acceso equitativo a los derechos de educación pública y actualmente es docente activa de la Universidad de Antioquia, donde se enfoca en el análisis de la educación y sociedad. En su trayectoria ha elevado la calidad de educación pública, integrando a las comunidades, logrando que la educación sea una herramienta de transformación social. Su compromiso con la educación y su profundo conocimiento de la didáctica y museografía la han posicionado como una profesional innovadora, cuya labor tiene un impacto significativo en las políticas educativas locales y en la construcción de una sociedad más inclusiva y más equitativa. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Luisa porque nos permitirá abordar este tema del neoliberalismo y su relación con las políticas en educación en el contexto colombiano. Luisa, bienvenida. Para ti, entonces, tengo la siguiente pregunta que a partir de ello quiero que generemos esta conversación. La pregunta es, ¿cuáles son los tres principales elementos que expresan la tensión entre el enfoque neoliberal y el del derecho a la educación de la política educativa en nuestro país, Colombia? ¿Y cuáles son los efectos en el sistema educativo que claramente se ven reflejados hoy en día?
Hola Felipe y Luis Felipe, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes, bienvenidos a este espacio tan interesante para que hablemos de educación. Para responder a esta pregunta, considero que es importante abordar algunos de los elementos base entre la teoría que nos propone el enfoque neoliberal y el enfoque del derecho a la educación en Colombia. En términos generales, el enfoque neoliberal tiende a priorizar el mercado y la privatización de los servicios, mientras que el enfoque basado en derechos pone el énfasis en la igualdad, la accesibilidad y la garantía del derecho universal, es decir, para todos y todas, a la educación. Esto genera entonces unas tensiones y efectos en el sistema educativo, mencionando el primero como la privatización y el desfinanciamiento del sistema público. Uno de los elementos más evidentes del enfoque neoliberal es la promoción de la privatización en la educación. Bajo este enfoque se fomenta la creación de diferentes instituciones educativas que sean privadas, argumentando que la competencia mejorará inevitablemente la calidad del sistema educativo. Sin embargo, esto lleva a un desfinanciamiento del sistema público que afecta inmediatamente a millones de estudiantes que dependen de él. En Medellín se observa una creciente participación de instituciones privadas y semiprivadas que genera para la población una interesante oferta educativa que es innovadora, que es globalizada, pero que profundiza brechas y desigualdades entre quienes no pueden pagar una educación. En segundo lugar, es vital mencionar también un tema de meritocracia y estándares de calidad, pues el enfoque neoliberal introduce la idea de que el éxito educativo depende inevitablemente del esfuerzo individual y de un rendimiento que va a ser medido por pruebas estandarizadas. En Colombia, una de las más conocidas es la prueba Saber, que es una herramienta central y fundamental para nosotros, pues nos permite evaluar calidad educativa, conocimientos, saberes, y son verdaderamente útiles para identificar áreas de mejoras y para generar una globalización y una competencia que sea estandarizada con otros países y otras regiones. Sin embargo, también refuerzan este enfoque meritocrático que excluye inevitablemente a estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos que no cuentan con los mismos recursos para alcanzar esos estándares. En Medellín, este enfoque genera una alta presión sobre las instituciones educativas públicas que deben mejorar no solo su infraestructura, ser más innovadoras y competitivas, sino que tienen que mostrar resultados, muchas veces sin el apoyo adecuado en términos de recursos y capacitación. Finalmente, quisiera terminar con un punto importante que es el acceso versus la equidad, pues el enfoque de derecho a la educación se centra en garantizar un acceso que sea universal, pero también en promover equidad, es decir, que todos nuestros estudiantes reciban el apoyo necesario para aprovechar al máximo su educación. En contraposición, el enfoque neoliberal tiende a priorizar el acceso sin necesariamente garantizar que nuestros estudiantes que puedan ser más vulnerables reciban ese apoyo adicional que requieren. En nuestra ciudad, si bien se han implementado programas de acceso a la educación, becas, estímulos y apoyos para estudiantes de bajos recursos, hemos identificado que falta inversión en infraestructura, formación docente, recursos pedagógicos y otras herramientas que son adecuadas y necesarias para muchas escuelas públicas y que siguen promoviendo y aumentando esas brechas que afectan la equidad en la calidad educativa. De toda esta discusión en torno al enfoque neoliberal y al derecho a la educación. Nuevamente muchas gracias por la invitación y espero hayan disfrutado. Luisa, muchas gracias por compartir su amplio conocimiento de políticas neoliberales y el impacto que tiene esta en la educación, ya que nos brinda una noción de la realidad latinoamericana. En conclusión, entonces, podemos decir que la tensión entre el enfoque neoliberal y el enfoque del derecho a la educación en Colombia, pero también en América Latina, refleja una lucha por el sentido y propósito de la educación. Mientras el enfoque neoliberal prioriza la privatización, la eficiencia y la competitividad, el enfoque del derecho a la educación busca asegurar una educación inclusiva, equitativa y accesible para todos. Los tres elementos clave que alimentan esa tensión, privatización, desigualdad y el acceso y mercantilización de la educación, ha generado un sistema educativo segmentado que refuerza las disparidades sociales. La consecuencia más notable de esta noción
es el debilitamiento de la concepción de la educación como un derecho social, lo que plantean retos profundos que todos debemos analizar, pensar y trabajar para lograr la equidad y la justicia en nuestro país. Por lo tanto, creería que es urgente revisar las políticas educativas bajo un enfoque de derecho que promueva, muy importante este término, y con eso me quedo a partir de lo que Luisa nos ha contado en el día de hoy, que es la cohesión social para reducir las brechas entre unos y otros. Nos veremos en una próxima ocasión.